Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos en su podcast En Camino. Y fíjense que en esta semana ha pasado cosas muy buenas, muy diferentes. Les quiero compartir un poquito sobre lo que me he encontrado esta semana. Por cierto, pues antes que cualquier otra cosa quisiera saludarlos, quisiera decirles que estén muy bien, desearles que estén muy bien, que todo vaya fantástico, de maravilla, que sin duda alguna las cosas que hoy nos preocupan, sí nos van a permitir en un futuro ya no estar tan preocupados. Ay, estoy como el Peña Nieto, ¿no? Construí un trabalenguas que yo mismo me puse. Oigan, pero ¿qué tal con las dificultades después de tanto encierro, no? Como les compartí a mis compañeros de trabajo en esta semana que inclusive a veces se nos cae el cabello o tenemos una sensación de que tenemos pánico, miedo, tensión, eh, estamos débiles, tenemos cansancio, llega el punto en que inclusive nos sudan mucho las manos o estamos temblando, ¿no? O tenemos miedo, simplemente se nos desarrollan fobias que no estábamos dispuestos a tener o que no estábamos dispuestos o conscientes de que podíamos padecer en algún momento de esta cuarentena. Pero bueno, fíjense que yo les decía que éramos muy diversos, pero sobre todo que éramos muy fuertes, pero sobre todo que teníamos mucha historia. Es decir, que esto no es, mucha gente dice, no, ya es un cambio completamente la historia, ¿no? Ya van a ser las cosas completamente diferentes. Ya olvídense de lo viejo, viene lo nuevo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no, o sea, todos tenemos una historia de vida, todos tenemos un proceso que se ha ido trabajando, que se ha ido caminando, y no significa que vamos a desbaratar el proceso simplemente por este momento. Entonces, bueno, yo les decía, esténse tranquilos, tengan mucha fe. eh, en este trabajo, bueno, trabajo con personas de fe, de credo, y por lo tanto, pues les mencionaba ahí un pequeño fragmento del Evangelio donde les decía precisamente que eh, pues había que tener fe, ¿no? Sea, fuera de lo que sea, sí es muy importante pues mantener esa fe que tenemos en lo que sea. Si ustedes son musulmanes, judíos, cristianos, gnósticos, cienciólogos, no sé, lo que sean, hay que revisar en dónde tenemos nuestra esperanza, porque al final de cuentas, la esperanza dicen que es lo que muere al último, pero ¿por qué muere al último? Porque es aquello que nos salva o que nos lleva más allá de lo que ya tenemos. Y quiero decirles pues que esténse tranquilos, que esto también va a pasar, como aquel pequeño adagio o aquel pequeño eh, cuento, parábola, en la que podemos decir pues que todo va a pasar. O sea, podemos tatuarnos y decir, esto también va a pasar. Nada es estático, todo va caminando, confía en lo que tú vas a lograr. Casi siempre, pues lo que nos da mucha seguridad es la rutina y el haber salido de la rutina nos dio inseguridad y ahora estamos integrando una nueva rutina, pero también estén seguros de que esta nueva rutina también va a cambiar. Entonces, revísense también si tenemos algún trastorno de ansiedad o lo que sea. Siempre hay una forma de trabajarlo, siempre hay una forma de salir adelante. No se den por vencidos, porque sí es muy sencillo de repente decir, me doy por vencido, ¿no? Un amigo me comentaba que estaba pensando dejar la escuela porque él trabaja por comisiones de ventas y que la tienda donde él trabaja ya no está abierta, aunque vende por línea, pero en línea, perdón, pero pues los vendedores no ganan por comisiones que se hacen por ventas en línea. Entonces él decía que iba a dejar su carrera, la que estaba estudiando, de la cual tenía como mucho anhelo y mucho deseo de poderla terminar, pero que sí la iba a dejar porque precisamente ya carecía de dinero para poder pagar las deudas, para poder pagar los gastos y además pagar la parte de la escuela. Pero también por otro lado, fíjense que yo les había comentado que había una persona que tenía este problema del COVID, ¿no? Que ya tenía, estábamos con el pendiente que lo iban a intubar y demás. Pues ya gracias a Dios, en esta semana le dan de alta y ya nada más está en su casa con oxígeno y pues bueno, recuperándose, ¿no?
Entonces creo que sí hay muchas historias de éxito dentro de todo esto. También habrá que ver nuevas formas, nuevos mercados. Hay que adaptarnos a todo, sobre todo ser muy flexibles. Recuerden lo que hemos hablado de la resiliencia, la capacidad de volverse o de mantener nuestra forma o nuestro estado, a pesar de que se nos aplique una presión o una fuerza, pues esa es una resiliencia, ¿no? Más les toca más como a los que estudian ingeniería o arquitectura o física, ¿no? Esta palabra de resiliencia, pero el día de hoy la aplicamos a nuestra vida cotidiana y sobre todo a nuestro quehacer en la vida del diario o lo que hacemos día con día, pues tenemos que ser resilientes, ¿no? Sobre todo ser flexibles ante todo, ante las situaciones, ante los nuevos retos. Hoy hablamos, por ejemplo, del e-commerce, del comercio en línea, que ha crecido mucho, que probablemente nuestro comercio que hacíamos ya no va a ser igual y no podemos esperar que todo siga igual. Entonces, sí ser capaces como de revisar nuestra forma en la que hacemos el dinero. Si no escucharon este primer podcast, escúchenlo. Es de dónde viene el dinero. Entonces, probablemente si logramos monetizar lo que hacemos, lo que nos gusta hacer y logramos ser nosotros mismos a pesar de esta pandemia o de esta situación de crisis, yo creo que vamos a sacar algo muy positivo de todo esto. De veras, no te caigas, no te preocupes, no te llenes de agobio. Las cosas tienen que salir adelante y se van dando. Y vaya, todas las personas están inmersas en esta situación. Entonces, sí, velo como algo en el que no es el único, no se acabó el mundo, aunque pareciera, ¿no? Con todo esto. Me decía un amigo eh, que tenía un familiar también hospitalizado, pero no precisamente por eso, sino porque tenía tuberculosis. Y hablar precisamente él me decía, es que la vida sigue, Farfán. La vida sigue y las personas tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con nuestro trabajo, con nuestra vida cotidiana. Y yo le decía, pues sí, al final lo que nos da seguridad precisamente es la rutina. Entonces, si logramos buscar una rutina, nos puede dar seguridad. Eh, pero probablemente lo más seguro, fíjense, probablemente y lo más seguro es que nuestra rutina tenga que cambiar y eso nos genere más ansiedad. Entonces, hay que aprender a manejar la ansiedad. Lo primero que yo te invito, o cómo yo puedo manejar la ansiedad, es respirando profundo, lentamente, detengo el aire, lo suelto lentamente. Puedo contarme, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5 y respirar. Y luego me aguanto y luego uno, 2, 3, 4, 5. Y exhalo en 5 también. Uno, 2, 3, 4, 5. Y puedo ir aumentando como el tiempo, ¿no? Que puedo ir respirando y en cualquier momento, sobre todo ahora que tenemos problemas respiratorios, la verdad es que respirar es algo muy bueno porque nos ayuda a nuestra piel, nos ayuda a nuestros órganos internos, nos ayuda a la vista, nos ayuda en general a todo nuestro cuerpo, porque pues estamos hechos para respirar desde el primer momento que nacimos. Buscamos la respiración, entonces hay que respirar para poder manejar este momento de ansiedad y también les invito a que tomen agua. El agua es algo que también ayuda a manejar la ansiedad. Por ejemplo, agua carbonatada o agua, ¿cómo decirlo? Gasificada. Agua natural, agua mineral, mantenerlo en la boca lo más posible, sin tragarla. Y ya después de que pase ese tiempo, podemos ahora sí tragar el agua que bebimos y eso nos puede ayudar. Ahora, por otro lado, también te invito a que si tú tienes una creencia en específico, te agarres también de esa creencia y comiences un nuevo despertar espiritual, ¿no? A muchas corrientes de repente hablaban del nuevo despertar espiritual y del nuevo despertar de la humanidad y bueno, pues este es el momento para el que se prepararon tantos años, ¿no? Del despertar espiritual. Entonces,
pues es un buen momento para despertar espiritualmente, para practicar nuestra esperanza, para practicar nuestra fe, para practicar muchísimas cosas que ya las tenemos. Nada más tenemos que dejarlas salir, dejarlas de tener guardadas como una materia, como una filosofía, como un pensamiento, y ahora sí llevarlo a la acción, a la vida cotidiana, a donde puedo llevar lo que ya sé de mi religión, de mi espiritualidad, de lo que me da esperanza, de lo que me da paz. Y creo que eso es lo más importante, no ocuparnos más en eso y no preocuparnos tanto de qué va a pasar en un futuro, porque la verdad es que en el futuro todos estaremos muertos. De largo plazo todos estaremos muertos. Entonces no hay como una cuestión real o una situación lineal en la que todo podamos, como en una bici, de decir, ah, le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar y voy a subir. No, es como la vida es esta parte de hacer un motocross o un rally de bicicleta, pero lleno de obstáculos que a veces bajan, que a veces suben, que a veces es sencillo, que a veces solo te dejas llevar, pero que a veces tienes que esforzarse un poquito más para salir o continuar con tu recorrido y pasa lo mismo. En realidad, velo como un aprendizaje, velo como una situación que va a pasar, porque yo te aseguro que va a pasar, pero también como una escuela que nos está enseñando muchas buenas cosas y que de nosotros depende valorar nuestro 100, nuestro 80, nuestro 60 que nos ponga o estar enojados porque nos pusieron 60, 80, 100, 50 y creíamos que simplemente por ser nosotros podríamos haber sacado una mejor calificación, pero nos damos cuenta de que no, de que teníamos que esforzarnos y pasa lo mismo en este momento, tendremos que esforzarnos mentalmente, espiritualmente, físicamente y ahora sí que celebrar nuestros 60, 50, 40, 20, 100, la calificación que podamos obtener en esto porque sí es cierto, o sea, hay quien te dijo, si no iniciaste un nuevo negocio, si no iniciaste un nuevo proyecto, si no tienes mejor salud, si no tienes más dinero, si no, bla, 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 es porque no te faltaba tiempo, ¿no? Era una excusa más. Y la verdad es que sí, es una excusa. Como al día de hoy es una excusa decir que la economía está mal y por eso yo estoy mal, ¿no? Pudiera llegarse a pensar así, pero no, muchas veces es un tiempo perfecto para no hacer nada, si no tienes nada que hacer y en este momento lo puedes tomar más tiempo de descanso, hazlo, descansa, disfruta este tiempo y vaya, poco a poco se te va a ir develando qué es lo que vas a hacer, hacia dónde te vas a mover y sobre todo hazlo con mucha esperanza, con mucha fe, porque saben, el otro día analizando los tipos de cerebro, ¿no? Desde el reptil al mamífero, pues, no sé, pensábamos, por ejemplo, cuando pasa un carro y te quiere atropellar, pues lo primero que reacciona es tu cerebro reptil, ¿no? Que simplemente corre o se escapa del temor, ¿no? Pero bueno, más bien del temor se escapa del peligro y sobrevive. Y luego entra el cerebro, pues mamífero, en el que a lo mejor después te asustas o después te molestas, ¿no? Y le mientas la madre al que te quiso atropellar. Pero ya después entra el cerebro netamente humano, la parte frontal del cerebro en el que eh, pues está como la trascendencia, el luego pensar, ay, y si me hubiera muerto, y si me hubieran atropellado, y si hubiera quedado mal, y si mi familia, mis hijos, mi esposa, eh, mi mamá, mi papá, o sea, esas cosas son muy humanas y es la trascendencia y es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Dejar un legado, seguir creciendo nuestra vida, seguir trascendiendo. Entonces, pues, si tenemos esos tres aspectos en nuestro cerebro, usémosla para sobrevivir, para vivir intensamente las cosas, pero para dejar una trascendencia que a nosotros nos guste, que a nosotros nos llene, no que alguien más le llene, porque puede decir, no, es que lo que tú deberías hacer es que, y comúnmente quien te critica constructivamente es quien no ha construido nada, entonces, pues no hay mejor crítico y juez que tú, pero también eso implica que el peor juez y y el juez más, perdón, y el crítico más rudo, pues eres tú mismo. Así es que
Tente paciencia, mucha misericordia en este tiempo. Trátate como si fueras algo muy preciado, porque en realidad lo eres, pero no te tratas así. Fíjate cómo te hablas a ti mismo personalmente, en tus pensamientos, cómo te diriges a ti mismo. Si lo haces con desesperación, con enojo, con falta de misericordia, con falta de paciencia, o si te diriges a ti como alguien que entiende muy bien, que es muy inteligente, que sale hacia adelante. Creo que es importante eso y siempre lo voy a recalcar cada que pueda. Busca la mejor manera de hablarte a ti mismo, con menos rudeza, con más amabilidad, con más compasión, con más caridad, porque al final de cuentas, si no lo haces contigo, con nadie más lo vas a hacer. Y eso es una cosa muy importante. Bueno, les mando un abrazo. Hoy estuvimos muy solemnes, pero pues cuenten conmigo. Ya están mis redes sociales ahí en Twitter, OMFarfan, en Facebook, OMFarfan, en Instagram, OMFarfan. Y nos estamos saludando, viendo. Y esperen próximamente una segunda temporada de En Camino. Ya les iré platicando cómo va esta situación de los administradores de los podcasts, porque sí, algunos son muy distintos. Y les comentaba que en este caso, el mío solo me deja grabar 5 horas y ya vamos a la mitad. Entonces, vamos a pensar en un segundo tiempo, en una segunda temporada. Quiero tener invitados, quiero compartir más con ustedes, mis amigos, porque creo que ustedes son mis amigos. Son los que me escuchan, con los que comparto, con los que luego me dicen, oye, dijiste esto, ¿por qué no? Que también me confrontan y se los agradezco mucho. Eh, y estamos ahí en contacto. Cualquier cosa, escríbanme, díganme, cuéntenme. Ya regresamos al trabajar al 60%, entonces vamos a estar al 1000. Un abrazo, ese es su podcast En Camino.